Muy buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 4 y les vamos a presentar acerca de la naturaleza y las necesidades de las revoluciones científicas. Bueno, mi nombre es Alejandra Chamorro y yo les voy a hablar acerca de las revoluciones científicas. Kuhn nos plantea que las revoluciones científicas son aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en la historia donde un paradigma es reemplazado en parte o completamente por otro. Esta necesidad de cambio se inicia con un sentimiento creciente de que un paradigma ha dejado de funcionar adecuadamente en la exploración de un aspecto de la naturaleza. Este sentimiento de mal funcionamiento puede conducir a la crisis, la cual es un requisito previo para la revolución científica. Siguiente diapo, por favor. Listo. Para la elección de un paradigma, primero se da el debate circular, donde cada grupo participante utiliza su propio paradigma y proporciona una muestra clara de lo que será la práctica científica para quienes adopten la nueva visión de esta naturaleza. El estatus del argumento circular, como menciona Kuhn, es solo la persuasión. También nos menciona que esta elección se basa en la aceptación del paradigma por parte de la comunidad a la que está dirigida. Los tipos de fenómenos sobre los que se genera una teoría son tres. El primero, los que ya han sido bien explicados por un paradigma y que raramente generan un punto de partida para una nueva teoría. Estos fenómenos están bien formulados y tienen la base científica bien fundamentada, por lo que muy pocas veces la comunidad científica acepta un cambio. El segundo, cuya naturaleza es indicada por paradigmas existentes, pero cuyos detalles se comprenden a través de la articulación posterior de la teoría. Estos fenómenos son a los que se dirigen las investigaciones de los científicos la mayor parte del tiempo. Estas están encaminadas a unir paradigmas existentes más que a la creación de unos nuevos. Y la tres, que son las anomalías reconocidas cuyo rasgo característico es su negativa a ser asimilada por paradigmas existentes. Solo este tipo de fenómenos producen nuevas teorías. Cabe recalcar que los paradigmas proporcionan a todos los fenómenos, excepto a las anomalías, un lugar determinado por la teoría en el campo de visión de los científicos. Para continuar vamos a encontrar que en los ensayos de Kuhn parten de una visión anterior, que es el positivismo lógico inicialmente, del cual van a partir ciertas objeciones para que pueda haber una transformación de un paradigma hacia otro. Vamos a encontrar el clásico ejemplo de las leyes de Newton versus las leyes de Einstein. Vamos a encontrar la primera premisa en la que ningún paradigma posterior o teoría posterior puede entrar en conflicto con la que le precede, siempre y cuando estudien los mismos fenómenos naturales. Ahora, la segunda premisa sería que no puede aceptarse una teoría reconociendo que la otra estaba equivocada. Es decir, que la teoría, cuando apareció la teoría de Newton, estuvo en auge. Y cuando apareció la teoría de Einstein, se la tomó a las teorías de Newton como erróneas. Se supone que esto no debería aceptarse. Pásale a la siguiente, por favor. Listo. Dentro de las objeciones vamos a encontrar la primera en que ninguna teoría puede entrar en conflicto en sus casos especiales. Para ejemplificar, uno nos menciona que la teoría de Einstein es un caso especial que se deriva de la teoría de Newton. Entonces, aquí estas dos no pueden entrar en conflicto, no deberían entrar en conflicto. El segundo es la limitación de la gama de aplicación a los fenómenos y la precisión de observación que se tratan en las pruebas experimentales. Aquí nos dice que mientras un fenómeno no se ha observado, no se puede hablar de dicho fenómeno. La siguiente es
que se prohíbe al científico basarse en una teoría en sus propias investigaciones, siempre que dichas investigaciones entren en un terreno o traten de obtener un grado de precisión para que las prácticas de la anterior citada teoría no ofrezcan precedentes. Es decir, que abarca lo que ya mencionamos anteriormente, que mientras el fenómeno no se ha observado, no podemos hablar de dicho fenómeno, ni tampoco utilizarlos dentro de la misma teoría que esté investigando un científico o la comunidad científica. La siguiente objeción: sin la aceptación de un paradigma no habría ciencia normal. Aquí nos dice que dentro de los paradigmas van a nacer los enigmas, y estos enigmas necesitan estar ahí para tener una transformación y tener en la comunidad científica una nueva idea de dónde partir para estudiar un fenómeno. La siguiente objeción es la necesidad de cambiar el significado de conceptos establecidos y familiares. Para el cambio de paradigma se presenta la necesidad del cambio de concepciones o definiciones, pero como nos dice que más bien estos deben ser conceptos, de los conceptos ya establecidos, se coge unos familiares y se agranda un abanico, o vemos un abanico, se abre un abanico al que él denomina redes de conceptos, que no necesariamente tienen que ser cambiados, sino más bien pueden ser transformados. La siguiente, por favor. La siguiente objeción que vamos a encontrar son las diferencias entre los paradigmas, que son sucesivos y son necesarios e irreconciliables. Es decir, que yo debo de tener un paradigma anterior y que el nuevo paradigma que voy a tener o que está haciendo no tiene que ser igual. De hecho, la condición es que no sea igual. Por ello es que Kuhn habla de las dos diferencias del paradigma, que se presentan en la sustancia y en la naturaleza. En la naturaleza, que está dirigido por los métodos, problemas y normas de solución. En estos métodos, problemas y normas de solución, él es enfático en decir que se adaptan a las cogniciones que tiene la época, es decir, el tiempo y las ideas que se manejan en la comunidad científica de la época para que se pueda pasar a la transformación y adoptar un nuevo paradigma. La siguiente objeción va a ser en la tradición científica normal, para que se surja de una revolución científica, que no necesariamente es incompatible, sino que también es incomparable con la que existía anteriormente. Para que el paradigma predecesor pueda tener una transformación, aquí se debe ser enfáticos en que al ser distintos, no se pueden comparar, porque como mencionamos anteriormente en las anteriores objeciones, se abre una red de conceptos, se abre un abanico de concepciones que se derivan y no necesariamente tienen que cambiar drásticamente, sino que pueden ser predecesoras. Y por último, él nos da el ejemplo del efecto del trabajo de Newton en la tradición normal y de la práctica científica del siglo XVII. Aquí tenemos que ver el principal cambio o la redefinición de la ciencia como tal, que cumple con la naturaleza del paradigma. Vamos a empezar con Descartes. Para que Newton pudiera establecer sus leyes, Descartes inició con el problema del movimiento, o planteó los problemas del movimiento, que luego surgió una propuesta de Huygens, Rein y Wallis, en el que ellos establecieron condiciones y características previas para poner la aplicación del movimiento a un nuevo problema, aplicarla a un nuevo problema, y ellos utilizaron como condicionante la utilización de discos de péndulos. Entonces, aquí ellos ya ponen una condición al problema ya existente. Y para finalizar con Newton, que sigue la línea de estos tres personajes, y con ello él construye sus nuevas leyes. Ahora, ¿qué pasa con la construcción de estas nuevas leyes? Que como ven, nos habla de que la visión histórica de la ciencia es fragmentada y no necesariamente continua, pero existen estas peculiaridades en que en realidad la ciencia sí es continua y los paradigmas sí son continuos, pero transformados.
Y en esa transformación simplemente vamos a ver líneas pequeñas en las que se sigue estudiando al fenómeno o al problema dentro de un nuevo paradigma. Muy bien, para continuar con la segunda mitad del siglo XVII al siglo XX, al final del siglo XVII tenemos el decaimiento de los paradigmas naturalistas universalmente aceptados como dogmáticos. Estos dan paso al escolasticado. Con el escolasticado se aportan características del paradigma que lo van a definir. Lastimosamente, estas características son dadas desde una perspectiva estéril que desprecia a la praxis, y también al ser un solo método de objetivización no se permite contemplar los diferentes sesgos. Para el finales del siglo XIX, en cambio, encontramos la fuerza que se da a los ensayos científicos, especialmente tomando en referencia el paradigma supramecánico como tal, que nos permite que la experimentación cobre fuerza en el ensayo. Los cambios desde esta perspectiva ya no serán únicamente relevantes para la ciencia, sino para el desenvolvimiento del mundo. Y estos cambios no serán únicamente sustantivos pequeños, sino que estos se volverán paulatinamente para que se dé paso a la gran revolución. Por ende, para principios y finales del siglo XX se da importancia a la metodología del paradigma. Aquí la fuerza de la metodología será quien encamine como tal al desarrollo de las teorías, las prácticas, las metodologías que se van a contraponer de forma natural cuando el paradigma cuando esas características circunstanciales no pueden resolver el paradigma por sí tendrá que desarrollar características a una nueva evolución o responder a las preguntas actuales, pero con nuevas teorías. Y ahí es donde nace la naturaleza de la revolución. La siguiente, por favor. Muy bien. En sí, la naturaleza misma de las revoluciones es demasiado compleja. ¿Por qué? Porque presenta diferentes aristas que se enmarcan dentro del simbolismo del paradigma y de la nominación como tal. Por eso no puede ser estudiado al azar. Pero también es importante entender que el paradigma es flexible porque no únicamente toma características rígidas, sino que puede tomar características de paradigmas anteriores que ayuden a resolver los supuestos circunstanciales que se dan, tal como es el caso de la relatividad de Newton. Es aquí que Einstein toma del paradigma supermecánico conceptos para desarrollar la teoría de la relatividad. Por ende, se da un gran cambio a nivel de las funciones cognitivas, que aprecian que éstas tengan una mejor planeación metodológica, ya que la planeación metodológica va a ser lo que permita como tal a la revolución científica desarrollarse y expandirse dentro del paradigma o para la creación de un paradigma en su práctica. Bien, las revoluciones como cambio del concepto del mundo. Cabe destacar, siguiente por favor, que guiados por un nuevo paradigma, los científicos adoptan nuevos instrumentos y buscan nuevos lugares, es decir, se abren un nuevo abanico de posibilidades que antes no habían considerado. Pero más importante que eso es que durante las revoluciones los científicos ven cosas nuevas y diferentes al utilizar los mismos instrumentos y buscar en lugares donde ya habían conocido, es decir, cambia su visión del mundo. Los cambios de paradigma hacen que los científicos vean el mundo de investigación que le es propio, que les es tan suyo, de una manera diferente hasta la revolución científica, hasta el cambio de concepto. Cabe aclarar que en tiempos de revolución, es cuando la tradición científica normal cambia y la percepción del científico que tiene de su medio debe ser reeducada. En algunas situaciones en las que se ha familiarizado, porque debe aprender una nueva forma de ver el mundo.
Después de que lo hace, el mundo de sus investigaciones parecerá en algunos aspectos incomparable, es decir, no tendrá ningún tipo de relación con el mundo de investigaciones que tenía antes de la revolución, antes del cambio de paradigma. El científico no puede tener ningún recurso encima o más allá de lo que ven sus ojos y de sus instrumentos. Y por consiguiente, en la ciencia, si los cambios perceptuales acompañan el paradigma, es decir, si la visión del mundo también cambia junto con un cambio de paradigma, no podremos esperar que los científicos atestiguen directamente de estos cambios, porque ellos son parte del cambio, son parte de estos cambios perceptuales. Por ejemplo, al mirar la luna, una persona que estuvo en el cambio de paradigma a la teoría copérnica no dice, antes veía un planeta y ahorita veo un satélite. No es un enunciado que tú vas a escuchar inmediatamente después de una revolución científica, sino que más bien se debe analizar de forma indirecta la transformación mental que tiene el científico a través de su comportamiento y de su discurso. Es decir que, ¿cómo lo explico? Ya. Es decir, que la forma de pensar del científico va a cambiar de acuerdo al paradigma que está cambiando. Va a ver las cosas que veía antes, las va a ver de una forma distinta, porque los cambios de percepción científica acompañan al cambio de paradigma. Ya, entonces para entender un poco más de este cambio de paradigma, Kuhn nos plantea dos ejemplos. En el primero nos habla acerca de Lavoisier, cuando vio el oxígeno donde Priestley había visto antes el aire deflogistizado y donde otras personas no habían visto nada en absoluto, por lo cual tuvo que aprender a modificar su punto de vista. Frente a eso también nos mencionaba que a este autor se lo veía como que vivía en otro mundo o que tenía una percepción diferente. De igual forma nos pone el ejemplo de Aristóteles y Galileo, que ambos vieron el péndulo, pero difirieron en sus interpretaciones. Es decir, Aristóteles vio un cuerpo balanceándose en una cuerda, mientras que Galileo vio solo un péndulo. Entonces, frente a esto nos presenta una pregunta que dice, ¿vieron realmente estos hombres cosas diferentes al mirar los mismos tipos de objetos? Con esto nos dice que lo que parece haber estado involucrado en la percepción de estos investigadores es la explotación por el genio de las posibilidades perceptuales disponibles, debido a un cambio de paradigma medieval. Otro ejemplo también que nos propone es de Oresme y Galileo. Ambos igual se basaban en el estudio del péndulo, pero Oresme en este caso ve más por el desplazamiento, la caída y la tensión de la cuerda. Para hacer esta visión posible se da por la transición del paradigma aristotélico original al paradigma escolástico del ímpetu para el movimiento. Entonces, hasta que se inventó este paradigma escolástico no hubo un péndulo como tal, sino solamente unas piedras oscilantes. Los péndulos comenzaron a existir gracias a algo muy similar al cambio de forma conocido como la Gestalt, provocado por un paradigma. Con todo esto se pensaría que lo que cambia con un paradigma es solo la interpretación que hacen de las observaciones y la manera diferente de verlas. Pero lo que en realidad sucede es cuando los científicos cambian la manera de pensar sobre estas cuestiones fundamentales, no puede ser ni simplemente como una forma errónea ni una equivocación, sino más bien que esta es una parte esencial de un paradigma filosófico. Y su explotación como la de la dinámica misma ha dado como fruto a una nueva comprensión fundamental de lo que antes no pudo comprenderse. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ya. Con todo esto nos habla que ninguno de estos productores de crisis ha creado todavía una alternativa viable para que se pueda crear un nuevo paradigma epistemológico tradicional. En realidad lo que sucede aquí es que durante una revolución científica no puede reducirse completamente a una reinterpretación de datos individuales y estables, ya que estos datos son inequívocamente inestables. Entonces aquí nos menciona que el científico que acepta un nuevo paradigma es como el hombre que lleva lentes inversos, es decir, que cuando nosotros vemos en un primer ámbito un objeto, al volver a verlo vemos a este, pero con muchos más detalles, es decir, cambiamos de percepción. De igual forma nos menciona que los paradigmas no pueden ser corregidos por la ciencia normal, es decir, que estos en la ciencia normal solo se lo ven con el último análisis al ser un reconocimiento de anomalías de crisis, pero los paradigmas como tales se determinan por el cambio de forma de la Gestalt. Entonces los científicos hablan con frecuencia de las vendas que se le caen de los ojos o una iluminación repentina que inunda por completo su mente.
Continuando en esta misma línea, tenemos lo que es la experiencia inmediata. Es por las características perceptuales que un paradigma destaca tan notablemente. En este punto menciona que casi desde el momento mismo de la observación muestran irregularidades. Para ejemplificar, podemos ver la corriente gestáltica, en donde tenemos la ley de la similitud, donde los elementos parecidos son percibidos como pertenecientes a una misma forma. O también la ley de la clausura, en donde tendemos a cerrar un objeto que tal vez no ha sido cerrado de una forma completa, para verlo como un solo objeto. O la ley de la totalidad, en donde el todo es más que la suma de las partes. Entonces, lo que esto quiere decir es que nuestra percepción no siempre va a ser objetiva. Para solucionar este problema se han planteado buscar un lenguaje neutral y universal de observación, solo así para poder asegurarnos que la experiencia sea nuevamente estable y no influida por la exposición que se pueda dar al objeto, como en los ejemplos que ya mencionaron mis compañeras. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Es fija y neutra la experiencia sensorial? ¿Son las teorías simplemente interpretaciones hechas por el hombre de datos dados? Bien, entonces la epistemología va a sugerir que sí, de una forma rotunda, pero actualmente las operaciones y mediciones que se realiza un científico en un laboratorio no son lo que se da, sino más por la experiencia, sino más bien lo reunido con dificultad. No al menos antes de que este se vea influenciado o expuesto a un fenómeno repetidas veces. También otro punto es que la ciencia en base a esta problemática no se va a ocupar de todas las alteraciones que puedan existir en un laboratorio, sino va a buscar cuál es el enunciado que más cumple con el paradigma, para que, ya que no se va a poder evitar las manipulaciones que puedan haber en los laboratorios. El lenguaje puro de observación, aquí nos menciona que existe la posibilidad. Esa posibilidad depende de una teoría de la percepción y de la mente. En este lenguaje puro de la observación, como ya mencioné antes, que se ha buscado, ningún intento ha logrado un lenguaje auténtico de observación y aplicable de forma general a las percepciones puras. Aquí volvemos a topar un punto de la experiencia inmediata, es decir, la percepción irá cambiando de acuerdo a la exposición que se tenga al objeto, pues se irá comprendiendo el fenómeno. Un ejemplo de esto es el concepto de mamá, en donde un niño va a tomar que mamá es todas las personas que le están rodeando. Luego irá discerniendo que es mamá una mujer, y posteriormente esta característica irá dando solo a su madre. Pero no solo va a comprender esto, sino va a haber un sinnúmero de aprendizajes que va a haber alrededor de esto, como por ejemplo va a diferenciar entre lo que es un hombre y una mujer y la diferencia de su mamá con las demás mujeres. Es difícil, también otro punto, es difícil hacer que la naturaleza se ajuste a un paradigma. Y por esta razón es que, como ya se dijo, en esta parte el paradigma no va a ver qué postulados son reales o se ajustan al paradigma. Bueno, para continuar, nos gustaría como equipo plantear las siguientes preguntas y que sean resueltas. Y los compañeros a voluntad nos pueden ayudar respondiendo. La primera, ¿qué son las revoluciones científicas? Y considere un ejemplo. La segunda, ¿cuál es la esencia de la naturaleza de las revoluciones y por qué? Y la tercera, ¿por qué se da la necesidad de un cambio de paradigma? La cuarta, ¿es confiable y objetiva la observación que realiza un investigador?
Bueno, nosotros como grupo pudimos concluir que no se puede considerar a la ciencia como un todo continuo, sino como un fragmento que a lo largo de la historia va perdiendo o ganando teorías y respuestas en el tiempo. Ahora, debemos entender que la esencia de las revoluciones científicas es el paradigma, debido a que éste será el encargado de transformar las ideas de una época a otra. También debemos entender que las nuevas revoluciones no son inflexibles, caso contrario pueden adoptar características de paradigmas anteriores que aportarán a la construcción y desenvolvimiento del actual. Sobre las revoluciones como cambios de concepto del mundo, se puede concluir de los enunciados de Kuhn que el cambio de paradigma se acompaña en algunos casos de una revolución científica y que esta revolución científica va a significar o va a venir acompañada de un cambio de la visión del mundo, no solo para el investigador, sino para toda la sociedad, sino que este cambio se dará paulatinamente en espacios académicos en un principio para luego ser extrapolado a los ambientes cotidianos, hasta que el nuevo paradigma y esta nueva visión del mundo sea adoptada como una realidad y la anterior como una mentira. Por ejemplo, ahora estamos seguros que los planetas se mueven alrededor del Sol, teoría heliocéntrica, pero para que esto sea considerado una verdad fehaciente se debió a un cambio de paradigma, sobre todo una visión del mundo que se dio después del Renacimiento, pasando por el oscurantismo. Muchas gracias a todos y esperamos que la exposición haya sido muy clara.